La verdad es esta pequeña explicación sobre esta ley, y en lo poco que se ha dicho de su parte, pues he podido rescatar un par de puntos que yo creo que es importante que los analicemos, porque muchas veces lo que se dice en esta mesa pues en realidad no es del todo cierto. Yo siempre he dicho que a veces una vez vino la mentira y despojó de sus ropas a la verdad, y desde entonces pues la mentira camina disfrazada y la verdad anda desnuda. Y en ese sentido, por esa razón es tan difícil poder hablar con la verdad, y sobre todo en estos tiempos pues que tenemos una casta política que lo que busca pues es únicamente la desinformación. Sobre lo que el ministro hoy ha venido a decir a esta comisión, puedo rescatar un par de puntos. El primero, cuando hablan de la soberanía, o sea, todos sabemos y reconocemos que El Salvador es un país soberano, pero me sorprende cuando dicen la injerencia mezquina que pueden tener autores extranjeros y sobre todo otros países. Yo no sé si están hablando al país de Estados Unidos cuando decían no queremos su democracia aquí, llévense esa democracia para allá, sobre las declaraciones que hacía la encargada de negocios pues de Estados Unidos. No sé si se refieren a esa injerencia mezquina de las que ustedes hoy aquí están tratando. Porque si hablamos de soberanía, yo creo que todos hemos escuchado esos famosos discursos dictatoriales, desde Noriega a Ortega, hasta Hugo Chávez también, que su discurso pues se enfoca en el tema de la soberanía y aquel famoso discurso antiimperialista en donde decían Yankees go home. Yo creo que esa parte de la historia no es necesario que yo se la cuente. Hablan también, como segundo punto, de que esta es una ley parecida a la de Estados Unidos, una ley emitida en 1938, decía el ministro. Sí, yo creo que en 1938, creo que el contexto histórico político era totalmente distinto a lo que estamos viviendo hoy en el 2021, sobre todo cuando venía Estados Unidos saliendo de la famosa crisis económica y estaba a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que equiparar esos dos contextos históricos con lo que actualmente vive El Salvador a lo que se vivía en ese tiempo de Estados Unidos es un poco erróneo. Y la verdad que cuando ustedes hablan de que hay que poner al país a la vanguardia sobre el tema de esta ley, yo no sé si Nicaragua está a la vanguardia, pero en temas democráticos yo creo que por toda la región y por todo el planeta, yo creo que Nicaragua no está reconocido como que va a la vanguardia en temas democráticos. Ni más ni menos ayer estamos viendo que Nicaragua estaba pasando por un proceso electoral que no es reconocido como democrático por la mayoría de naciones democráticas del mundo, y casualmente yo creo que en un hecho y en un acto hipócrita se pudiese ver ciertas condenas por parte de esta Asamblea Legislativa, ¿verdad?, por parte del partido oficialista, pero sobre todo por parte del gobierno, porque casualmente cuando se condenaba a Nicaragua los resultados electorales que tenía la dictadura orteguista que durante 15 años ha gobernado, El Salvador estaba copiando una ley de Nicaragua, ya que es justamente la ley que estamos viendo hoy, que es la ley de agentes extranjeros, ley que la Comisión Internacional que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenó y le pidió al gobierno de Nicaragua que la derogara, porque esta atentaba en contra de la democracia de dicho país. Porque esta ley no busca regular, no busca cuidar la soberanía, sino lo que busca es seguir degradando aún más la democracia o todos los actores políticos que puedan participar en el fortalecimiento de la democracia, porque la democracia no solo la ejercen los políticos, señores, o sea, la democracia la ejercen la ciudadanía, la ejerce las organizaciones civiles como entes contralores para poder enrumbar la causa que un país necesita llevar. Yo creo que eso es necesario que ustedes lo sepan, porque cuando hablan también de democracia y que la democracia únicamente son votos y que los salvadoreños les dieron sus votos a ustedes, eso no es democracia, porque el pilar fundamental de la democracia recae siempre en las instituciones,
en el fortalecimiento de las mismas, porque esta es la que cuida la democracia. Y yo creo que El Salvador no es el mejor ejemplo de institucionalidad actualmente, después de un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, después de la destitución de más de 100 jueces del órgano judicial, pues para únicamente hacer resoluciones a la medida. Yo creo que esa es parte de la verdad que se tiene que hablar. Y también me tomo mi tiempo, señor ministro y colegas diputados, para hacer una comparación entre la ley que se pretende estudiar en esta comisión y la ley que sacó Nicaragua. Y voy a leer un par de articulitos nada más en la comparación, aquí la tengo, ya sobre todo en la parte del objeto, digamos, el artículo número 1, la parte final de la ley que aquí se pretende estudiar y que el gobierno de El Salvador quiere aprobar. En su parte final dice que busca el resguardo de la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país. Ahora nos vamos a la parte de la ley de Nicaragua. En la parte final de su artículo 1 también casualmente dice que Nicaragua busca proteger acerca de atentados contra la independencia, la autodeterminación, la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país. Casualidad que sea prácticamente lo mismo lo que ahí se está diciendo. Vámonos al artículo 9 que mencionaba el diputado aquí sobre el tema de las prohibiciones. Artículo 9 dice, se prohíbe a los sujetos obligados, conforme a esta ley, actuar como agente extranjero, realizar actividades comprendidas en esta ley, sin antes estar registrados en la RAE, en esta ley. Artículo 15 de la ley de Nicaragua, inciso final, dice, en todo caso, la negativa de inscribirse autoriza a la autoridad competente a impedir la realización de actividades previa autorización judicial. Podrá intervenir los fondos y activos de las personas, natural o jurídica, que se niegue a cumplir la ley. Casualmente es una prohibición parecida. Vámonos al literal C del mismo artículo. Utilizar donaciones para financiar actividades no declaradas previamente en la RAE o que no corresponden con los fines o objetivos establecidos en el instrumento de constitución o estatutos respectivos. Artículo 11 de la ley de Nicaragua. Las donaciones que reciben las personas naturales, jurídicas, en el registro de agentes extranjeros no podrán ser utilizadas para financiar actividades no declaradas previamente. En el caso de las personas jurídicas, tales donaciones no podrán ser usadas. Actividades no corresponden con los fines u objetivos establecidos en su escritura constitutiva y estatutos. Así me podría ir al literal D, al literal E, ¿verdad? Comparado siempre con los mismos artículos de la ley emitida en Nicaragua. Incluso con el tema de las multas son prácticamente las mismas. Yo creo que aquí lo que hay que ser claros, colegas diputados, es no pretender engañar a los salvadoreños. Y perdón que me extienda un poco, pero que cuando se habla con la verdad, yo creo que la verdad tiende a extenderse un poco. Y las mentiras pues se dicen en un 2x3. Por ejemplo, yo quisiera pues que digamos que el diputado Chamagua nos pudiese decir cuando ellos viajan a Estados Unidos, ¿quién financia esos viajes allá? Porque la población salvadoreña aún no lo conoce. No sabemos si ese presupuesto sale de los salvadoreños o ese presupuesto sale pues de ciertos invitados o de la famosa diáspora que ustedes tanto hablan. O sea, eso es parte de lo que nosotros tenemos que saber, porque si hablamos de transparencia, por ejemplo, o sea, estamos hablando que El Salvador hay 15 instituciones públicas las cuales han declarado reserva de ley por más de 280 expedientes que se han solicitado. ¿Eso es transparencia acaso, colegas diputados? Les digo yo, declarar reserva de ley sobre estos casos. Yo creo que no es necesario también decir, como lo decía aquí mi colega diputado Mulato, que también lo recalcaba cuando él decía que no han utilizado la fuerza para poder detener estas formas de expresión, si es que solo les hace falta eso, diputado. O sea, solo eso les hace falta, porque la persecución a las organizaciones civiles ya la están haciendo. Tampoco dice que no hemos cerrado medios de comunicación, es que solo hace falta eso, porque ya no existe una institucionalidad en donde los salvadoreños se puedan resguardar ante una amenaza. Por eso es una reforma a la Constitución, que no es una reforma, es un cambio a la Constitución que ustedes quieren hacer, porque la Constitución es el escudo que tienen los individuos y la ciudadanía para protegerse de la amenaza del Estado,
Para eso fueron creadas las constituciones, no para establecer derechos y demás situaciones. Es el escudo frente al aparato del Estado porque maneja el monopolio de la fuerza, porque es el Estado el que tiene los fusiles, diputado. Entonces, por eso la población no se puede defender frente a esta amenaza. También, hablando de transparencia, yo quisiera preguntar a los colegas del Partido de Nuevas Ideas, ¿cuándo van a transparentar su financiamiento? Pues, o sea, todos los partidos lo han hecho, solo ustedes hacen falta. Bueno, y también ahí esos partiditos rémoras que tienen pegados a ustedes, pues que es común, que eso es natural. Entonces, todas estas situaciones yo creo que es necesario mencionarlas, colegas, y debatirlas, porque el debate es la parte fundamental de una democracia. Porque cuando hablan de que esta ley es igual a la de Estados Unidos, no nos engañemos, es igual a la de Nicaragua, ¿ya? Porque ese es el camino que nosotros estábamos haciendo. Y cierro con esto, nada más, colegas diputados, porque es risible que vengan ustedes y condenen a sus progenitores, al FMLN, porque defendían el régimen. Pero es que mientras ellos lo defendían, ustedes actúan igual que el régimen, porque son lo mismo. Si es que pueden cambiar de color de camiseta, pero es que no van a cambiar la ideología y el atentado de la democracia que ustedes quieren hacer en estos días. Yo creo que es importante que la población sepa de lo que hoy se quiere hacer aquí, y esperaría pues que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en contra de esto, y la sociedad civil también se pronuncie en contra de esto, porque estas son más cadenas a la libertad de expresión, son más cadenas a la democracia, y yo creo que los salvadoreños ya sabemos cuál es la ruta. Muchas gracias, diputada presidente, ministro y colegas. Gracias, diputado. Y le pido la palabra a la presidenta porque creo que es muy importante contestarle, aunque no me ha hecho ninguna pregunta, pero sí considero importante tocar unos puntos específicos. Como usted bien decía, la mentira tiene patas cortas. Sí, lo dijo de otra forma, pero eso de entender. Entonces, aprovecho para aclararle a la población de que la comparación que usted ha hecho de Nicaragua es únicamente algo de forma, que tienen todas las leyes, y lo mismo puede encontrar con la ley de Estados Unidos y otras leyes en la Unión Europea. Y que la referencia de que de 1938 no es de que porque 1938 la coyuntura, sino que estábamos contando que ese país ha sido desarrollado desde 1938 mucho más atrás y ya contaba con este tipo de regulaciones. La ley de la Unión Europea obviamente es más reciente, la Unión Europea no es de 1938, es mucho más reciente a nuestra época y tiene estas leyes. Lo que le quiero aclarar con eso es, y es importante destacar eso, que las comparaciones que hacía en algunas palabras era de forma y no de fondo. El fondo aquí es lo importante que tiene que conocer la población salvadoreña. Y el fondo es, uno, así como estoy leyendo también un mensaje de una compañera de su fracción, Anabel Belloso, que dice en el Twitter, No es de mi fracción, yo soy... Ah, perdón. Pensé que era de su fracción, por el... Es el que tiene la palabra en este momento. Solo para aclarar. Perdón, diputado, pensé que eran de la misma fracción por el discurso. En este momento tiene la palabra el... Sí, es como hablan igual, pensé que eran de la misma fracción. El gobierno quiere quitar el 40% a las ONGs, dice ella, sin fines de lucro, que realizan proyectos con comunidades y que ayudan con asistencias a familias de personas desaparecidas. Esto es lo que el pueblo salvadoreño tiene que entender, y este es el fondo de esta ley. Primero, todo esto está excluido. Esas ayudas que vienen y que nosotros agradecemos y transparentamos y vamos a seguirlo haciendo, están excluidas completamente. Lo único que vamos a hacer es llevar un buen registro de las personas o empresas o fundaciones que quieren tener injerencia política en nuestro país, así como tienen derecho los demás países y así como han tenido derecho desde que Estados Unidos en esa época, la Unión Europea en otra, y en distintos países. Si Nicaragua tuvo
o quiso hacer una ley similar o parecida, pues está bien, pero creo que es importante comparar el fondo y no la forma, como tiene que tener ciertas regulaciones, y todos los que entienden de expertise jurídica saben de que tienen que llevar la ley. Entonces yo creo que esa ha sido la comparación que hizo, diputado. Entonces yo llamo al estudio, al análisis, lo que van a hacer ustedes a partir de este momento, para que vean ese fondo, y que eso es lo que nosotros queremos. El gobierno del presidente Nayib Bukele, lo recalco, un gobierno transparente, nunca ha tenido malas intenciones, y se ha venido eso reflejando en sí democracia en las elecciones, porque eso es una democracia real, pero también en el seguir de sus instituciones que han sido elegidas democráticamente y que están trabajando en beneficio del pueblo salvadoreño. Todas nuestras acciones, todas las acciones de las instituciones del Ejecutivo, del gobierno presidente Nayib Bukele, tiene como premisa el enfoque de las personas, y eso no cambia ni va a cambiar, y todas las propuestas que se vienen a hacer a esta asamblea son respecto a esa misma premisa y siempre se van a mantener así. Con el tema de la injerencia, vuelvo otra vez al comentario de la diputada, que ya sé que no es de la misma fracción, es del FMLN, y ellos estuvieron todo el tiempo y todos los años dándose golpes de pecho, y es importante decirlo, que cómo es posible que ahora sí se daban golpes de pecho por tener injerencia, y ahora que sí tenemos la oportunidad de tener una buena regulación, están tratando de desinformar. Eso no es justo para la población, eso no es justo para el análisis que debe de tener en esta asamblea, en esta honorable asamblea, todo lo que se mete como iniciativa de ley. Entonces yo creo que es importante dejar eso bien claro. La intención aquí es de que el pueblo salvadoreño tenga su blindaje sobre cualquier injerencia de mala fe, cualquier injerencia de buena fe, y que el pueblo así lo decida, pues que esté bien registrado, y todo aquel que venga con buenas intenciones va a ser registrado, y al que encontremos que tenga una mala intención, pues va a tener su consecuencia natural, como es en otros países. De eso es lo que se trata esta ley. Siempre y cuando juguemos con las reglas claras, nunca vamos a tener ningún problema. Y bueno, hasta ahí llega mi intervención. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, ministro. Creo que queda bastante claro con la explicación de él. Bueno, parece claro que aquí los mandan a defender a sus amigos. Está bien, tienen todo el derecho de hacerlo. Hicieron un ejercicio comparativo, de legislación comparativa con la ley de Nicaragua. Excelente. Parece que están bien asesorados por sus compañeros de fracción del FMLN. Sin embargo, les sugiero, solo para que no queden como ignorantes, que se haga un ejercicio comparativo a nivel mundial, o sea, con aquellas, por ejemplo, democracias bien establecidas, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, que ya el ministro nos lo decía, para que de verdad tengamos los argumentos necesarios para decirle a la población salvadoreña lo que estamos haciendo aquí. Nos ha pedido la palabra el diputado Walter Alemán y después el diputado Raúl Chamao. Gracias, presidenta. Por un momento, al escuchar al colega diputado que nos antecedió, por un momento creía lo que estaba diciendo. Y observaba y analizaba cada una de las palabras que decía. Buen trabajo, diputado. Lo mandaron a hacer la tarea para defender a sus amigos. Y de verdad que lo invito a que estudie bien esta ley. Pero viniendo unas palabras de una persona maltratador de mujeres, ahí hubiera creído, pero desafortunadamente, ¿de quién vienen esas palabras? Y se lo voy a decir al pueblo salvadoreño. Aquí está la ley en español y estamos siguiendo las buenas cosas. Yo recuerdo bien quién es mi segundo hogar, Estados Unidos, que fue por 19 años. Yo recuerdo y sigo las instrucciones, cómo se daban en Estados Unidos para las organizaciones. Pero el pueblo salvadoreño fue sabio este 28 de febrero para dar la mayor cantidad de diputados. Y vienen con un discurso a defender a sus amigos que sí son dictadores. Que por un momento sí estaba creyendo, pero como usted lo menciona en otra palabra, la mentira tiene patas cortas. Y fácilmente se le puede observar
al diputado que viene a defender a su hermano gemelo, el FMLN, acá con ese gran discurso, a engañar al pueblo salvadoreño con las mentiras y decir que esta es una ley igual que Nicaragua. Lo invito, diputado, que nos acompañe a las comisiones todos los miércoles y que estudiemos de la mano esta ley. Vamos a ver si me toma el reto y lo estudiemos y lo analicemos con pinza de qué se trata esta ley. Es que es fácil venir a leer los discursos, a la tarea que me mandan a decir. Me imagino que a Anabel Belloso le mandó a decir, di esto en mi nombre. Es que son tal para cual. Y le voy a responder un poco acá de quienes nos financian para ir a Estados Unidos, que es mi segunda casa. Antes de entrar a ser diputado, siempre veníamos y trabajábamos para ayudar al pueblo salvadoreño. Y siempre lo he venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y he venido a El Salvador las muchas veces que se me daban las oportunidades, porque gracias a Dios trabajé en una agencia de una aerolínea en el cual tenían las oportunidades y los beneficios de vuelo. Y es así que veníamos trabajando. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque así como hacemos el trabajo territorial en El Salvador de visitar nuestros municipios, que sí nosotros hacemos trabajo, no como una diputada que estaba diciendo ayer que me imagino que no va al territorio, solamente atiende algunas negociaciones que tendrán y defendiendo como siempre a los corruptos. Nosotros sí te hacemos el trabajo territorial y nos corresponde a nosotros hacer el trabajo territorial también a nuestra diáspora, que ustedes abandonaron por muchos años, diputado, y que nos expulsaron de este país. Así es que si usted diera un discurso de una persona honrada, una persona que su papá también, cuánto dinero no robó a este país, le creyera. O que viniera una persona que respeta a las mujeres, creyera también. Pero no nos vengamos a rascar las vestiduras, a querer engañar al pueblo salvadoreño como siempre se han encargado de hacerlo ustedes. Eso es todo. Gracias.